Y de paso la voy invitando a Silvia a que vaya entrando al bar acá, Muy bien, muchas donde Marina gracias. está ahí con el perro en la entrada, las sandías al frente, vamos poniéndolo también un poco Exacto. en la dormida. Hola Silvia, que te Hola, dejaron la muchísimas vara muy gracias. alta, Silvia, te dejaron con un análisis Sí, muy alto ahí. Igual todos me gustaron, porque igual también me gustó Emilio que tomó el papel del indio, de Sinchikai, porque lo teníamos medio perdido, cuando él también hace que todo se mueva, ¿no? Él con esta cuestión de ser el dealer o el que está detrás de toda la tranza, digamos, entre policías y drogas y demás, es el que hace que la acción siga, ¿no? Que el motor de eso. Entonces exacto. Emilio nos atrae a ese personaje que mueve un poco a los otros dos, ¿no? Silvia, Exactamente. bueno, te voy a dejar ahora. No sé dónde vas a agarrar la arista ahí. O Muy bueno, bien. también tenemos estos personajes secundarios también un poco, hablando también de los lugares que se les deja. Esta mucama casi madre, ¿no? Francisca también podemos decir. ¿Qué pasa con esas figuras? A veces que parece que están más en la tangente, pero tienen algo que ver, ¿no? En todo el protagonismo y Claro, cómo se conduce claro, un protagonista, ¿no? Esa claro. Francisca me parece que es puntual, o Nicolás, ¿no? Ese prototipo también de hombre, ¿no? Que tiene que estar ahí como de protección, pero también es un niño en parte, ¿no? Que está perdido también, ¿no? Personajes que parece que están más en las aristas, más tangentes, pero que hacen a la historia, ¿no? No sé Exacto. si coincidís conmigo, Silvia. Totalmente. Yo elegí para comentar, dialogar respecto de la novela una trama que estamos compartiendo con Graciela desde que nos conocimos en una situación muy singular que consistía en tratar de sostener el deseo, la pasión por lo literario en momentos muy difíciles cuando no teníamos posibilidad de vernos, de encontrarnos justamente porque estábamos iniciando este recorrido en común a través de una situación de enclaustramiento, de confinamiento. Entonces, es sumamente interesante porque en todas las presentaciones que estamos disfrutando esta tarde, esta cuestión de cómo leer, cómo escuchar, aparece vinculada con la novela, pero también aparece vinculada con algo que para Graciela es un programa, es un programa estético que yo tuve el privilegio de conocer porque pudimos dialogar sobre muchas lecturas. Antes de saber que Graciela era escritora, yo ya estaba conversando con Graciela respecto de cómo plantear una relación de la literatura y la vida que trabajara no solo tradiciones y cánones, sino que además trabajara este tipo de preguntas que en realidad han planteado todas las exposiciones. ¿No es cierto? Mariano desde su lugar como quien escuchó por primera vez estos tonos, estas entonaciones, estos capítulos, ¿no es cierto? También cuando Isabel nos propone haber conocido germinalmente este personaje, a quien yo considero, y además el capítulo que elegí para compartir tiene que ver con esto, y que me interesaría poner en diálogo porque considero que en realidad la novela está atravesada por tríadas, quintetos, septetos, es decir, que la pregunta que muy interesantemente, como decía Lucía, de manera muy alta, nos dejaba Emilio, que consiste en cómo dar cuenta de nosotros mismos y simultáneamente cómo concebir la violencia no como efecto, sino como condición de nuestras acciones, implica un problema que estabas nombrando, Lucía, recién, y que es lo que conversamos con Graciela todo el año pasado y en alguna medida parte de este, que es el problema de una literatura argentina y latinoamericana que trabaja fundamentalmente cuestiones de fronteras, bordes, situaciones como nombraron
de manera interesantísima todas las exposiciones anteriores, donde la frontera no es el lugar de pasaje simplemente, sino que es una clave de interpretación en la medida en que presupone un espacio-tiempo exploratorio que, y lo dijiste recién Lucía, y también lo dijo Emilio, que en nuestro caso, en el caso de esta novela, es fundamentalmente el borde, el abismo, el colapso, ¿no es cierto? El fragmento que elegí, justamente, y ustedes lo prepararon muy bien, muchísimas gracias, tiene que ver con la segunda parte de la novela, donde uno podría decir desde el punto de vista de una primera lectura, donde ya está jugado ese destino, y a mí me gustaría plantear como interrogante que la violencia en la novela es una clave interpretativa porque lo que pone en juego es cuál es el vínculo entre dar cuenta de quiénes somos, preguntarnos, como muy bien nos enseñó Emilio, de qué somos capaces, la pregunta que ahora va a aparecer en el fragmento que elegí, ¿habré sido capaz? ¿Seré capaz? ¿Podré hacerlo? Porque ya estoy marcado por esa historia de violencia. Desde ese punto de vista, como nos decía Emilio, las cuestiones de género aparecen vinculadas con una pedagogía erótico-política, como muy bien nos explicaba Emilio, porque pone en juego entonces la violencia como condición y simultáneamente la resistencia a esa violencia como condición. En Vaselina, nuestros personajes no logran atravesar esa violencia, pero sí la ponen en escena y por eso algo sumamente interesante que conversamos con Graciela es que entonces no se trata de una representación, sino de una pregunta por esos bordes, esas fronteras, en términos de traducción, pedagogía crítica, pedagogía erótica, espacio de exploración. Leo el capítulo porque además todas las lecturas que han hecho parecen conducir a este capítulo, probablemente porque era mi punto de interrogación, ¿no es cierto? Es el capítulo 7 de la segunda parte. Ya ha salido el sol. Vamos por el acceso este en el rastrojero rumbo a la terminal. Marina se ha dormido en mi hombro y Nico parece distraído. Mueve los labios como esos viejos que balbucean consonantes y vocales en silencio al leer el periódico. No puedo saber qué está pensando, pero lo intuyo. Solo dejo de reparar en ello porque siento un malestar, la ominosa sensación de haber dejado un cabo suelto. El acceso este hace un codo hacia el norte. El rastrojero debería bajar la velocidad en la curva, pero Nico hace un rebaje y luego acelera omitiendo las súplicas del motor. Pasamos la calle lateral que conduce al barrio Capilla del Rosario y veo cómo el paisaje cambia de a poco a medida que circunvalamos la rotonda. Aparece entonces el barrio Santa Ana, con sus casitas de clase media y media baja, los frentes honrados, los techos de teja. Metete por acá, digo. Pará, chabón, no me manotees. ¿Qué te pasa, papu? ¿Te volviste loco? No, hay que parar y pensar un poco. ¿Pensar qué? Nico me mira con desconfianza y avanza 50 metros. Pero después parece reconsiderar porque toma una de las calles de acceso al barrio, luego frena junto al puente de un garage donde un letrero anuncia prohibido estacionar. ¿Qué es lo que te pasa, Fierita? No me jodas con que viste a la yuta. No, dice Marina, todavía adormilada. Es otra cosa. Hay que abandonar el rastrojero, digo, escuchándome hablar. Tenemos que robar otro auto. Róbalo vos, ¿qué te pensás? ¿Y qué tiene de malo el rastrojero? Sin chicay, digo, sin mucha seguridad. Claro, dice Marina, conoce la patente. Mierda, dice Nico, mierda, digo yo.
En el barrio Santa Ana, la clase media convive con la media baja con una cordialidad neutral y aséptica. Los jardines con pasto inglés y jazmín se codean con la chipica alta que cubre latas de cerveza, los cascotes y los tetras que pueblan el baldío procedente y precedente a la casa contigua. Las 4x4 abundan, pero también algunos Focus del 98 y en el peor de los casos un par de Renault 12 con el chasis derrumbado. Nos decidimos por un Focus. Siguiendo su modus operandi, Nico ata los cables por debajo del volante y conduce 200 metros hasta la esquina donde Marina y yo lo esperamos con el maletín. Mientras nos acomodamos en el Focus, hay un momento de indecisión hasta que finalmente Marina pasa al asiento trasero. Yo me subo al lado de Nico y deposito el maletín atrás, en el piso, a los pies de Marina. Conservo, sin embargo, la vereta en la cintura, o para expresarlo mejor, conservo la conciencia de llevar la vereta en la cintura. El capítulo sigue porque es, desde mi interpretación, justamente un punto de inflexión, de frontera, de pasaje entre aquello que muy bien Mariano y Emilio nos planteaban, que es cómo se produce esa relación entre la propia exploración de el yo y esa novela policial acelerada, orientada ya hacia una violencia como destino. Por eso Lucía y yo pusimos a Marina de por medio, en alguna medida, ¿no es cierto? Lucía y yo dijimos, acá Marina habla como una clave de lectura que es también la clave que organiza las relaciones intersubjetivas entre estos, como muy bien nos explicaba Emilio, entre estos machos que han sufrido, en el caso de clarísimo de la lectura que hacíamos sobre Sinchikai, de la mazmorra del suplicio para la redención. Y justamente es en este capítulo donde se dice, no me interesa explorar mi subjetividad para alcanzar la redención. No me interesa dar cuenta de mí para poder llegar a un castigo ejemplar que me libere, sino que por el contrario, en este capítulo se condensa algo que a Graciela le preocupa por las lecturas que hemos compartido en toda la literatura, que es justamente cómo escuchar, cómo dar cuenta de que esa relación en que el paisaje se vuelve temporalidad y por lo tanto la temporalidad es también una exploración de cómo nos constituimos en términos ya no de redención, ya no de posibilidad de acceso a una verdad inherente a nuestra subjetividad, sino por el contrario a esto que yo llamaba la resistencia a ese destino que en la novela está permanentemente prefijado. Esa resistencia del destino aparece en esta preocupación porque en la frontera, en el borde, en el límite, no solo se plantea una conclusividad, una clausura, un final predeterminado, sino fundamentalmente una pregunta por la responsabilidad colectiva. ¿Cómo salimos a través de escuchar la gran preocupación de Graciela a lo largo de sus poemas, a lo largo de esta novela, cuando dar y recibir testimonio no es simplemente un acto de exploración de la propia subjetividad, sino una pregunta por esa responsabilidad colectiva respecto del derecho a la resistencia. En este punto la novela, como recién nos comentaba Lucía incluso, ¿no? Y como nos había planteado Isabel, en este sentido la novela nos interpela porque siendo una novela marcada por los debates de la década del 50, del 60 y del 70, está muy en diálogo, por eso hablábamos
no solo de las narradoras contemporáneas, sino que hablábamos también de una narración que tiene a la pregunta por el género no como identidad, sino por el contrario, como pedagogía erótica colectiva. Desde este punto de vista, podemos decir que esta exploración plantea la literatura, el taller literario, el aula, el compartir esta escena que estamos compartiendo y a la que ya estamos bastante habituados, no desde el punto de vista de un mero intercambio, sino desde el punto de vista de una implicación donde lo literario es a la vez el motor, la energía, pero también la posibilidad de una transformación colectiva. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Silvia. Bueno, podemos hacer que empezamos con una lectura más dentro de la psiquis de cada personaje, ¿no? Cómo se da el enjambre, digamos, entre ellos, ¿no? El eje uno con el otro, cómo van y vienen, a terminar de a poco haciendo una construcción colectiva y política, podemos decir, ¿no? Fuimos como de lo micro también a lo macro, ¿no? En los terrenos. Y hay que decir que también, ya de por sí, digamos, en Argentina, la geografía desierto como una cuestión histórica nos da hacia la violencia, ¿no? Si pensamos la campaña del desierto, digamos, en nuestra geografía en Argentina, simbólicamente, es un lugar donde nos confronta con eso también. Obviamente no es una novela histórica, pero digo, me parece que no podemos dejar de pensarlo, ¿no? De asociar el desierto tal vez con nuestro peso histórico y de choque, ¿no? No me parece menor que uno de los protestas es indio, ¿no? También, entonces. Y un Origen. indio, como decía, todas las intervenciones lo dijeron, un indio sometido a Sí. la mazmorra de la redención, justamente. Sí. Porque la violencia que nos leyó Emilio y nos explicó Emilio y argumentó sobre ella, en realidad es condición de constitución de ese sujeto y la novela lo dice todo el tiempo. Es decir, la violencia como condición de constitución de subjetividades. Pero ahí está la gran apuesta, me parece, de la novela, que al ser una trama, por eso yo insisto en que no se trata de duelos, de duetos, sino que se trata en realidad de un enjambre al estilo de toda la fauna, todas las especies, todos los seres vivientes que circulan en la novela. Hay una implicación que desde el programa de educación en cárceles y de extensión en cárceles, Emilio participó de él, siempre aparece en primer plano porque la pregunta constitutiva es cómo producir un espacio donde aquello que nos condujo al lugar en el que estamos no constituye un mero destino, sino una exploración de la que puedo salir colectivamente. Justamente, por eso yo me sentí muy interpelada por la novela, justamente porque, como decían de manera brillante, hay una zona donde claramente no es una trama en que veamos un funcionamiento de género respecto de la posibilidad de salir de esa estructura, pero simultáneamente la exploración de la estructura es ya una presentación reflexiva. Y esto es lo que se pone en primer plano. Si usamos, y lo usamos las 4 personas que intervenimos, esta relación entre espacio y temporalidad desde el punto de vista de un destino del que se puede salir, o como muy bien ya nos decía Mariano, ¿no es cierto? La pregunta respecto de los efectos de las propias acciones, porque no conocemos la totalidad de nuestras acciones.